Qué bueno que siguen con nosotros, muy queridos amigos, aquí en el Sembrador Radio. Esta bendita estación, que de verdad es tan útil para la fe, para la iglesia, pero sobre todo para todas las almas que quieran aprovechar lo que se transmite a través de estos micrófonos. Que siempre serán cosas buenas para el alma, para la mente, para el espíritu, que es lo mismo. Pero, queridos amigos, vamos a continuar con esta apasionante historia del rey David. Ni más ni menos que el rey de las mañanitas que tanto cantamos en México. Y vamos como finalmente lo nombran rey. Ya si ustedes me permiten, de manera oficial. Y lo nombran rey en Hebrón, una ciudad que existe igual que Jerusalén. Les recuerdo que Hebrón es la ciudad más importante después de Jerusalén, como se darán cuenta. En Hebrón fue entronizado Saúl. En Hebrón fue entronizado David, como ya vimos. Y en Hebrón están sepultados Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Raquel. Pero miren, el primer acto del rey David, ya como rey oficialmente, es conquistar Jerusalén de los jebuseos, que era una tribu, era un pueblo que la había habitado desde hacía muchos años. Pero Dios instruyó a David de que fuera ahí donde fundara el reino de Israel. Continúa, amigos, la lectura en el capítulo 5, versículo 13, segundo libro de Samuel, la historia del rey David. Y dice la palabra de Dios: después de venir de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres en Jerusalén, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Yibhar, Elisúa, Nefeg, Yafia, Elisamá, Baal-Yadá, Elifelet. Miren, bastante prolijo el rey David. Y en realidad sabemos que tuvo, pues, un grupo grandecito de esposas. Pero sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 17. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos en su busca. David se enteró y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. Entonces David consultó así a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David: atácalos, porque ciertamente los entregaré en tus manos. Llegó David a Baal Perasín, y allí los derrotó. Dijo luego David: Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos, como brecha de agua. Por eso se llamó aquel lugar Baal Perasín. Ellos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos, y se desplegaron por el valle de Refaín. David consultó a Yahvé, que le dijo: no los ataques de momento, da un rodeo por detrás de ellos y atácalos desde las balsameras. Cuando oiga ruidos de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David actuó como Yahvé le había ordenado, y abatió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. David reunió de nuevo a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. David se puso en marcha
con toda la gente que lo acompañaba hacia Baalá de Judá, con intención de transportar desde allí el arca de Dios, sobre la que se invoca un nombre, el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma de Uzá, y Ahió, hijos de Dios, y Ahió iba delante de ella. David y todos los israelitas iban bailando delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Miren, todos estos, amigos, son instrumentos musicales. Y esto que estamos leyendo de verdad es un momento especial. Es cuando deciden mover precisamente el arca de la alianza. Fíjense qué interesante. El arca de la alianza que había estado en el lugar donde estaba el sumo sacerdote, porque no había todavía un lugar fijo. No había todavía, podríamos decir, un lugar donde estacionarla, donde pudiera estar segura de todo ataque, de toda blasfemia. Por lo tanto, encontramos que David considera que es el momento de llevar el arca de la alianza a su nuevo lugar, que miren, ya es Jerusalén, aunque no hay templo. Aquí lo importante es que ya el arca de la alianza va llegando al lugar que Dios ha decidido, que ha elegido, para que sea depositada ahí. Recuerden ustedes, amigos, que el arca de la alianza es Dios mismo, presente. Recuerden que desde el arca de la alianza le habló desde el principio Dios a Moisés, y luego a Josué, y luego a los jueces, y ahora a los reyes. Y miren de qué manera la llevaron, con toda la alegría, en una carreta nueva, como debería ser. Siempre que movían el arca de la alianza, amigos, tenía que ser en una carreta nueva y con vacas recién amansadas. No podían reutilizar una carreta. Pero descubrimos algo muy importante, que iban con fiesta, iban bailando y danzando y llenos de música. Miren, dice aquí, iban cantando y bailando con todas sus fuerzas, con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Son instrumentos musicales de aquella época. Y aquí descubrimos algo que es costumbre en nuestro pueblo, que es las danzas. A Dios le gusta la danza. Aquí vemos cómo el rey David danza y danza junto con el pueblo. Que hay quien critica de repente las danzas que permite la iglesia a la Virgen, a Dios nuestro Señor. Pero cuando tienen el sentido que le está dando aquí David, que es de darle gloria a Dios, de agradecerle, de honrarlo, de alabarlo, entonces vaya que se vale. Pero sigue diciendo este relato, versículo 6, capítulo 6, segundo libro de Samuel. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había irrumpido contra Uzá y se llamó aquel lugar Pérez de Uzá hasta el día de hoy. Miren qué acto tan tremendo, amigos. Y esto me da pie para explicar algo que está anotado en toda la Sagrada Escritura, en el sentido de que a Dios no lo puede tocar nadie y seguir viviendo. Miren, aquí Uzá caminaba al lado del arca de Dios, Ahió iba delante de ella. Pero miren, ocurre que cuando al llegar a la era de Nacón, Uzá vio que los bueyes iban pasando por hondonadas y baches
y amenazaban volcar el arca de la alianza. Y miren, este Uzá se atrevió a detenerla para que no cayera al piso. Fíjense, un acto bueno, de un hombre bueno, de un hombre levita, no podía ser de otra tribu. Y sin embargo lo que le ocurre es la muerte instantánea. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento, dice, y murió junto al arca de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre pecador no puede tocar a Dios, amigos, se muere instantáneamente. Esto está escrito. De hecho lo dice San Pablo, incluso de la Eucaristía, que quien comulga indignamente, es decir, en pecado mortal, lleva el riesgo incluso de morir, dice San Pablo, que han muerto no pocos, dice en su segunda carta a los Corintios. Dice, por eso hay muchos achacosos, muchos enfermos, y han muerto no pocos. Capítulo 11, segunda carta a los Corintios. De hecho, miren, el primero que murió por haber comulgado en pecado mortal se llama Judas Iscariote. Recuerden, el Jueves Santo fue la primera misa, amigos. Fue el primer culto a Dios ya sin sacrificar borregos y chivos. En ese Jueves Santo, la carne de sacrificio fue por primera y para siempre vez la carne del Hijo de Dios. Y miren, ese día fue la primera misa, comulgaron todos. Pero Judas Iscariote estaba en pecado mortal. ¿Por qué se los digo? Porque traía en el bolso las 30 monedas con las que había vendido a nuestro Señor. Y aún así se atrevió a comulgar, fíjense, estando en pecado grave, y lo pagó con su vida, ¿eh? Yo nomás les recuerdo que Judas terminó muerto a las pocas horas de que comulgó sin estar en gracia. Y aquí vemos algo muy parecido. A Dios no lo puede tocar el hombre y seguir vivo. Y aquí en caso de el hombre, aunque fuera bueno, como era Uzá, pero un hombre aunque sea bueno tiene pecado. Por lo tanto tiene una contaminación que le impide tocar a Dios y seguir con vida. Y miren lo que ocurre. Hubo una desgracia, este hombre quedó muerto ahí a la vista de todos. Y David se enoja con Dios, porque David quería mucho a Uzá. Pero miren, a Dios hay que obedecer sus mandamientos para que no suframos lo que sufrió Uzá. Si hubiera sabido, no se hubiera atrevido a tocar el arca de la alianza. Pero continuó la lectura, amigos, capítulo 6, versículo 9. Segundo libro de Samuel, la historia del rey David. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y se dijo, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Así que decidió no llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, y la hizo transportar a casa de Obededón, el de Gat. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón, el de Gat, 3 meses, y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Llegó esta noticia al rey David. Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Entonces David hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y todos los israelitas transportaban el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé, y le despreció en su interior. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio.
en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot, y repartió a toda la gente, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos. Después se fue toda la gente, cada cual a su casa. Cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: ¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose a la vista de las criadas y de sus servidores, como se descubriría un cualquiera? Fíjense, Mical se enojó cuando vio bailando al rey David, incluso dando giros. Imagínense un danzante de los que vemos, que insisto, mucha gente no los entiende. Como Mical no entendió al rey David, que estaba bailando como loco, perdónenme la expresión. Y ella lo ve como algo vergonzoso y le reclama: ¿cómo te has desnudado? Porque miren, el rey David danzaba y se quitaba la ropa por el calor y por la emoción. No a quedar desnudo, por supuesto, pero para hacer una expresión de sacrificio y de renuncia. Y esta señora no le gustó. Y entonces respondió David a Mical: delante de Yahvé, que me ha preferido a tu padre y a toda su casa para constituirme caudillo de todo el pueblo de Yahvé, de Israel, delante de Yahvé danzo yo, y me haré más vil todavía. A ti te parecerá vil, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Miren, en cierta manera, lo que llegó fue un castigo de Dios para esta Mical, que se molestó de ver que David le ofrecía a Dios este gran sacrificio de danza, de baile, de entrega. Recuerden que un danzante no está danzando para impresionar a la multitud, a la gente que lo está viendo. Está danzando para decirle a Dios: te amo tanto, Señor, que lo manifiesto con mi cuerpo en movimiento para que sientas la alegría incontenible que hay en este ser que tú creaste. Pero la mujer malentendió, interpretó como un ridículo esta danza de David. Y pobre, miren lo que le pasó, no volvió a tener hijos. Por lo tanto, hay cosas que a los hombres parecen mal, pero a Dios le superagradan, como esto que estamos siendo testigos. Pero continuó la lectura, amigos, en el capítulo 7, versículo 1. Segundo libro de Samuel. Cuando el rey se estableció en su casa, y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en una mansión de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey: anda, haz todo lo que te dicte el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche, vino la palabra de Dios a Natán: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé, me vas a edificar tú una casa para que yo habite en ella. No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado a otro, y de un lado para el otro, de una tienda a la otra, como si fuera yo un refugiado. Mientras he andado viviendo entre los israelitas, ¿acaso pedí a alguno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, que me edificase una casa de cedro? Ahora pues, di esto a mi siervo David: así habla Yahvé Sebaot,
Yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido. Te he quitado de delante a todos tus enemigos, y voy a concederte un nombre ilustre, como el de los grandes personajes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, para que more en él. No será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, como cuando instituí jueces en mi pueblo Israel. Y te concederé paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Él te edificará una casa. Y cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Miren, de hecho, esta descendencia que sale de las entrañas de David, pues es la que llega hasta José, María y finalmente a Jesús, nuestro Señor. Que recuerden que es descendiente directo de este rey David, constituido en patriarca en este momento. Miren lo que le dice Dios. Y cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza, de esta descendencia. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Aquí habla ya de Jesús, amigos, es una profecía. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se porta mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de mi vista. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Natán transmitió a David todas estas cosas y esta visión. Y, queridos amigos, ahí le tenemos que dejar por el día de hoy, ya que se nos ha terminado el tiempo. Pero recuerden que continuará esta historia del rey David en nuestro siguiente programa, para que no se lo pierdan. Por hoy no me queda más que darles las gracias. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco, y a nombre de todos los que trabajan en El Sembrador, les agradezco de corazón su compañía, sus oraciones, sus buenas intenciones y sobre todo sus donativos. Los quiero mucho y le pido a Dios que los cuide, los bendiga y los proteja de todo mal. Y los espero la próxima aquí en El Sembrador. Hasta entonces, muchas gracias.